Buenas noches, Europa. Buenas tardes a quienes nos reciben en América. En Euronews hoy les presentamos las noticias más destacadas de este jueves 17 de octubre. Estos son los titulares. Los líderes de los 27 respaldan el acuerdo de Brexit logrado con el Reino Unido sin abordar la posibilidad de prórroga si el Parlamento británico rechaza el pacto. Estados Unidos y Turquía acuerdan un alto el fuego. El presidente Erdogan accede a dar 5 días para permitir la retirada de las fuerzas kurdas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, propone repetir un referéndum de autodeterminación y la oposición pide su dimisión, mientras prosiguen manifestaciones y marchas en Barcelona. Muere la leyenda del ballet clásico Alicia Alonso a los 98 años. La bailarina cubana ingresó en un hospital de La Habana por una fuerte bajada de tensión arterial. Los líderes de la Unión Europea han respaldado el nuevo acuerdo de Brexit. De momento no han fijado condiciones para una posible prórroga en caso de que este sea rechazado en la sesión extraordinaria del Parlamento británico este sábado. Los líderes de los 27 respaldan el acuerdo alcanzado para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Tras largos días de negociaciones, la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un pacto que se ha presentado en la cumbre de Bruselas a la que han asistido el primer ministro británico Boris Johnson y el equipo negociador del Brexit. Tenemos un acuerdo y este acuerdo significa que no hay necesidad de ningún tipo de prolongación. Este es un acuerdo justo y equilibrado. Es testimonio de nuestro compromiso de encontrar soluciones. Un alivio palpable para el conservador británico que había prometido abandonar la Unión Europea con o sin acuerdo en la fecha límite marcada. Para nosotros en el Reino Unido, esto significa que podemos ofrecer un verdadero Brexit que logre nuestros objetivos. Y significa que el Reino Unido se va el 31 de octubre. Este segundo acuerdo mantiene intactos los términos pactados en el anterior con el gobierno de Theresa May en cuanto al mantenimiento de los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido. También elimina el polémico mecanismo de protección. En cambio, Irlanda del Norte formará parte de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero deberá cumplir con las reglas del mercado único europeo. Los representantes electos de Irlanda del Norte podrán decidir por mayoría simple si continúan aplicando o no las normas de la Unión en Irlanda del Norte. Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, cree que se ha alcanzado un buen acuerdo que protege el mercado único y que incluye una nueva solución única para Irlanda que reconoce su geografía e historia. Varadkar dice que el acuerdo es bueno para Irlanda e Irlanda del Norte. Sin frontera dura, la economía de toda la isla puede continuar prosperando, protege el mercado único y nuestro lugar en él. La canciller alemana Angela Merkel ha celebrado que el acuerdo abre la posibilidad de mantener la integridad del mercado único europeo y al mismo tiempo respetar el acuerdo del Viernes Santo sobre la paz en la isla de Irlanda, y cree que la satisfacción de su homólogo irlandés es una muy buena señal. Tras el respaldo de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión, el acuerdo necesitará la aprobación del Parlamento Europeo y de una Cámara de los Comunes dividida. Espero que ahora, hablando de representantes electos, mis colegas diputados de Westminster se pongan de acuerdo para aprobar este excelente pacto y hacer efectivo el Brexit sin más demora. Los parlamentarios británicos tendrán que decidir en una sesión extraordinaria este sábado si dan luz verde al acuerdo. El Partido Unionista Democrático de Irlanda ya ha anunciado que votará en contra y la oposición incluso estudia impulsar un nuevo referéndum sobre el Brexit. Johnson deberá convencer en las próximas horas a al menos 320 de los 650 diputados. Este sábado el Parlamento británico afrontará un escenario endiablado. El conservador Boris Johnson no tiene todavía asegurado el respaldo de la mayoría de los diputados. Necesita 320 votos, pero solo cuenta con 288 diputados conservadores, de los cuales una parte ha amenazado con rebelarse contra él. Aún así, Johnson no contempla la derrota. A diferencia del ambiente festivo que se vive en Bruselas, el líder laborista Jeremy Corbyn y otros dirigentes de la oposición británica no creen que haya nada que celebrar.
Este es un día en el que el primer ministro parece haber hecho un acuerdo con la Unión Europea que no nos da una total libertad de movimientos entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte, porque crea una frontera aduanera en el mar de Irlanda. En segundo lugar, no hace nada por responder a todas las preocupaciones que transmitimos durante el mandato de Theresa May, reduciendo derechos y protección. Para los liberaldemócratas enemigos del Brexit, el acuerdo de Johnson es incluso peor que el de su predecesora. Boris Johnson empezó intentando forzar un nuevo acuerdo sobre el país, ahora intenta forzar un mal acuerdo sobre el país y no podemos dejar que suceda. Por eso necesitamos asegurarnos de que el tema regrese a la población. El acuerdo también ha recibido el rechazo de Escocia, donde los nacionalistas se apresuraron a anunciar que votarían en contra. Aunque seguramente el no más importante es el de los unionistas del DUP, cuyos 10 votos han sido claves para mantener al gobierno conservador en minoría. Johnson no ha logrado convencerlos de que el nuevo pacto no menoscabará el estatus de Irlanda del Norte dentro del Reino Unido. El gobierno británico asegura no contemplar la derrota. Tendrá que pescar entre opositores rebeldes y si logra obtener la aprobación del Parlamento, se calcula que será por la mínima. Tras días de tensión diplomática en torno al conflicto en la frontera norte de Siria, Estados Unidos y Turquía acuerdan un alto el fuego tras la reunión entre Mike Pence y Recep Tayyip Erdogan. La reunión de Mike Pence con Recep Tayyip Erdogan en Ankara ha dado sus frutos. El vicepresidente estadounidense ha llegado a un acuerdo con Erdogan para detener la ofensiva turca en el noreste de Siria, donde el ejército de Turquía intentaba tomar posiciones bajo dominio kurdo. Así, el gobierno turco ha decretado un alto el fuego de 5 días para permitir la retirada de las fuerzas kurdas de la zona. Los ataques han dejado hasta el momento cerca de 500.000 de muertos y alrededor de 300.000 desplazados. Mike Pence, acompañado del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha tratado de limar asperezas tras las polémicas palabras de Donald Trump en su carta a Erdogan. En la misiva, Trump intentaba disuadir al mandatario turco de comenzar las acciones militares y le animaba, literalmente, a no hacerse el difícil. No te hagas el tonto, le escribía. En Cataluña, después de 3 días de altercados tras conocerse la sentencia por el juicio del procés, los partidos de oposición piden la dimisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, quien ha propuesto repetir un referéndum de autodeterminación. Quim Torra reprende con tibieza a los CDR en una condena global a la violencia con la que, asegura, no se identifica el independentismo catalán. El presidente de la Generalitat ha tratado así de acallar las críticas al silencio mantenido desde que estallaron las protestas violentas de los CDR el pasado lunes. Ante el Parlamento Autonómico, Torra ha arremetido contra la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas y ha prometido un nuevo referéndum de independencia. Si por poner las urnas para la autodeterminación... Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Volveremos a poner las urnas para la autodeterminación. Cuando Torra ha situado ese referéndum en la primavera del año que viene, sus socios independentistas de ERC le han parado los pies. No es el momento de impulsar fechas, sino de trabajar en los consensos que representan al 80% de la ciudadanía de Cataluña, de encontrar acuerdos entre todos los múltiples actores. Algunos de esos actores han criticado el empecinamiento de Torra, que se ha convertido en el primer presidente de la Generalitat que es advertido personalmente por el Tribunal Constitucional de las responsabilidades penales que conlleva incumplir sus sentencias. En una comparecencia extraordinaria en el Parlamento de Cataluña, a petición propia, Quim Torra ha defendido un nuevo voto sobre la independencia. Defenderé que a final de esta legislatura se pueda ejercer el derecho a la autodeterminación, ha dicho el presidente catalán, obviando las advertencias del Tribunal Constitucional. Lo volveremos a hacer, ha dicho el presidente, haciendo referencia a un lema que también se oye estos días en las calles de Barcelona. Además, Quim Torra ha prometido trabajar en grandes consensos para conseguir la amnistía de los presos. Carreteras y calles cortadas, atascos y marchas en el 4º día de protestas en Cataluña. Este jueves miles de estudiantes se han sumado a las protestas, mientras van llegando las 5 marchas que confluirán en Barcelona este viernes
en que se ha convocado una jornada de huelga. El cuarto día de manifestaciones independentistas en Cataluña ha comenzado con tranquilidad. La huelga de estudiantes, que ha reunido a unos 25.000 jóvenes en la capital, se ha unido a las llamadas Marchas por la Libertad, que discurren por varias carreteras para terminar concentrándose este viernes en Barcelona de cara a la huelga general convocada en toda Cataluña. Por la tarde se han dado los primeros altercados y cargas policiales, especialmente al coincidir dos manifestaciones antagónicas. Respecto a la violencia de las últimas 3 jornadas, el Gobierno asegura que ninguna actuación delictiva quedará impune, ni tampoco los responsables, inductores o partícipes. Y ante esas manifestaciones, también permitidme que le recuerde al presidente Torra, porque creo que es importante que decida de una vez si quiere ser el presidente de los catalanes, el más alto representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña, o quiere ser un activista. La noche del miércoles, Barcelona vivió la peor oleada de violencia durante las protestas desde que se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del procés. Además de incendiar vehículos y hasta 400 contenedores, algunos manifestantes llegaron a arrojar ácido y cócteles molotov a la policía. En toda la comunidad autónoma, la noche se cerró con casi un centenar de heridos, muchos agentes y una treintena de detenidos. Francia toma medidas en la lucha contra la violencia machista. La Asamblea Nacional Francesa ha aprobado casi por unanimidad la colocación de pulseras con GPS a condenados e investigados por maltrato a mujeres. Una práctica que en España se realiza desde hace 10 años. En Francia muere una mujer cada 3 días a manos de su pareja. Las apariencias engañan. Francia es el tercer país de Europa Occidental con más mujeres asesinadas por violencia machista, solo por detrás nada menos que de Alemania y Suiza. En Francia muere una mujer cada 3 días a manos de su pareja y unas 220.000 al año denuncian ser víctimas de violencia doméstica, aunque según los especialistas hay muchos más casos. La gravedad de la situación ha hecho que autoridades y asociaciones galas tomen a España como ejemplo a seguir para luchar contra esta lacra. Por eso, esta semana la Asamblea Nacional Francesa ha aprobado casi por unanimidad la colocación de pulseras antimaltratadores a condenados e investigados por este delito, una práctica que en España se realiza desde hace 10 años. En la actualidad, más de 1.200 hombres llevan una. Los brazaletes disponen de GPS que permite la localización permanente del maltratador, que no debe violar el perímetro de seguridad establecido por la orden de alejamiento del juez. Aceptar llevarla puede implicar la reducción de la pena. Se espera que Francia disponga de estos aparatos a principios de 2020. La medida ha sido bien recibida por los defensores de los derechos de las mujeres, aunque para muchas ha llegado demasiado tarde. Y terminamos con una triste noticia. El mundo del ballet está de luto. Alicia Alonso, una de las grandes figuras del ballet mundial, ha fallecido este jueves a los 98 años de edad. Primera bailarina absoluta del Ballet Nacional de Cuba, era un símbolo cultural de su país. Ya nos despedimos, pero la información continúa en próximas ediciones y en nuestra página web. Gracias por seguir con nosotros la actualidad europea e internacional.